Cristo nos hizo libres, ¿verdad que sí? Yo espero un amén. Cristo nos hizo libres, porque todo el mundo, sí, nos libró. Ajá, ¿de qué nos libró? Bueno, vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, gracias Señor, porque en esta mañana tú permites a este grupo de hermanos venir temprano a tu santo templo. Señor, para aprender cada día más de tu palabra, afianzar los conocimientos que tenemos y el amor por ti, Señor. Bendice a los que vienen de camino y los que no podrán llegar y estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Juan 8:31, libres en Cristo. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso 31 al 38. El texto de oro es el 36, que dice así: que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Quién liberta? Cristo es el que nos liberta, ¿verdad? Así que entonces el objetivo es descubrir mediante el texto bíblico la relación que existe entre verdad y libertad. ¿Quién es la verdad? Así que permanecer en la palabra de Jesús es una condición insustituible. Permanecer en la palabra. Y eso es lo que hacemos esta mañana aquí, aprendiendo más de su palabra. Libertad. ¿Qué es libertad? Cuando en la Biblia se habla de ser libre, nos liberta de dos cosas: del peligro, por un lado, pero también del pecado, según Gálatas 1:4. Cristo es el que nos liberta del pecado. Y cuando usted se pone a pensar, todo esto es mucha palabrería. ¿De qué me libró el Señor? Mira, a mí me libró de mí mismo. Yo no sé a ti. Piensa tú, ¿de qué te libró el Señor? De ti mismo. Cuando tú te pones a pensar, el Señor nos libra. Porque como dice Santiago, el pecado, ¿dónde está? Aquí en la cabeza. Cada uno en su propia concupiscencia, como dice la epístola del apóstol Santiago. Así que el Señor nos libra del pecado porque nos libra de nuestros desvíos, de nuestros vicios, de lo que sea. Así que permanecer en Cristo es conocer la verdad. Y esa verdad es la que nos libera del pecado, ¿verdad? Así que, pero vamos rápido a análisis de la Escritura para algo que nos volvamos palpar. Estamos en Juan capítulo 8. Dice Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Así que había un grupo de gente que estaban reunidas. Allí están en Jerusalén, porque usted lee el capítulo completo. Allí habla que bajaron del monte de los olivos. Allá se encuentran y le traen a la mujer que la cogieron en adulterio para que la apedreara. Así que están en Jerusalén, bajando del monte de los olivos. Y dice que entonces había un grupo de judíos que habían creído en él. Y el Señor les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en quién o en qué, en la palabra. Hay que permanecer firmes en Cristo, en la palabra. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es un texto bíblico tan poderoso. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le está diciendo el Señor a los judíos que están allí. El problema es, decía Poncio Pilato, fue el primero que se preguntó. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Usted no se ha preguntado eso muchas veces, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad os hará libre. Y Poncio Pilato en la conversación que tuvo con el Señor le dijo: ¿y qué es la verdad? Y para ti, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es la palabra. El problema es, si vamos a Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, la palabra, el logos, y que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por lo tanto, ¿quién es la palabra? Jesús. Así que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la Biblia.
de lo escrito? ¿O es que Cristo es en verdad la palabra? Y en la Biblia lo que hay es textos, la revelación que Dios ha ido dando poco a poco, porque nosotros nos indigestamos. Nos han dado poco a poco todo eso. Así que cuando le dicen conocerás la verdad y la verdad los hará libres, el Señor le está diciendo, y me conocerán a mí. Y esta verdad los hará libres. Por eso que Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Y después que dijo eso, le dijo a los judíos, yo no encuentro nada malo en este hombre. ¿Pero qué pasó? Político al fin, se dejó llevar. Pues hagan ustedes lo que quieran. La verdad es inseparable de la palabra. Por otro lado, Dios ha hablado a lo largo de la historia muchas veces, muchas maneras. Hebreos 1:1. Y nos ha revelado la verdad ¿en dónde? En las Escrituras. Quiere decir que las Escrituras hablan ¿de quién? De ti y de mí. Hablan de la Escritura, la palabra, la Biblia. ¿De quién? ¿A quién revela? A Cristo. Por eso es que viene desde el Antiguo Testamento. Voy rápido porque es que es largo. Rápidamente, en el Antiguo Testamento Dios nos ha hablado de muchas maneras. Tan es así, Romanos 1, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que Dios nos ha hablado a través de la naturaleza, de la creación. Se ha revelado, se nos ha revelado. Podemos llamar la verdad revelada. Pablo le llama, en 2 de Timoteo, el buen depósito. Y ahí mismo y en Tito, la sana doctrina. Así que usted tiene en las manos el buen depósito y la sana doctrina. El problema es que nos arrancamos los pelos y nos matamos unos a otros por esa sana doctrina, porque yo tengo la verdad. Y ahí es que estriba el problema de nosotros los cristianos, no de ahora, de toda la vida. Así que, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Dónde se revela? Ahí, en las Escrituras. Como dice Pablo, en el buen depósito y en la sana doctrina. Juan 8:33 le dijeron, pero que nosotros somos descendientes de Abraham. Como nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Tenían o poca memoria o eran brutos. Si ellos habían sido esclavos ¿de quién? De los asirios, de los babilónicos, de los persas, y ahora eran de los griegos, y ahora eran esclavos de los romanos, y decían que no habían sido esclavos. Entonces, así que erróneamente están entendiendo la esclavitud, que de hecho, erróneamente, porque ellos habían sido esclavos. Y el Señor le está hablando ¿de qué? De una esclavitud espiritual. ¿Puede haber esclavos espirituales? Claro que sí. De eso es que está hablando el Señor. También de la memoria de mosquito que tenía esta gente, memoria corta. La libertad espiritual, la esclavitud espiritual. Y el 34, entonces Jesús le dice, de cierto les digo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pablo dice que el pecado, de hecho, viene una palabra griega que es la amartía, con H, y es de tirar al blanco. En otras palabras, cuando usted erra el blanco y dispara para donde no es, eso es pecado. Por eso que entonces, esclavos somos del pecado cuando cometemos pecado, y de eso es que nos libera el Señor, que nos va preparando espiritualmente para que... Pablo dice que nosotros nos podemos salvar nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Que eso es un desastre, que solo la gracia, la misericordia, el amor de Dios nos hace libres, porque Él fue el que pagó allá en la cruz el justo precio, derramó la sangre, ¿para qué? Para liberarnos a nosotros, para hacernos justos, no por nuestros méritos. Y entonces el 35 el Señor les dice, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí,
se queda. Y un esclavo no es un miembro permanente de la familia, un hijo sí. Así que el Señor lo que le está diciendo aquí, los esclavos, ustedes, fuera de la familia, el hijo, ¿y quién es el hijo? Jesús. Jesús lo que les está hablando es en sentido espiritual, es el dueño de la casa. Y por eso en la próxima les dice, si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres, porque ustedes son esclavos. Les está diciendo esclavos, y esta gente se creían lo mejor de lo mejor. El judío pensaba que porque eran hijos de Abraham, y el Señor les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, que es como termina este texto. ¿Perdón? ¿Cómo? Pues sí, así mismo. El que insiste en una conducta pecaminosa es esclavo. Así que Jesús les plantea que llegar a ser partícipes de la libertad de la casa de Dios, esta es una decisión del Hijo, que a Jesucristo, el Hijo, fue concedida esa capacidad de libertarnos y hacernos libres. La paradoja más extraordinaria es que si somos obedientes a la verdad, esa es la fuente para la libertad. O sea, si nos hacemos, por eso que Pablo dice, yo soy un doulos, soy un esclavo de Jesucristo. Porque al hacerme esclavo de Jesucristo, soy libre. Mira qué cosa, qué paradoja, ¿verdad? Esa es la paradoja que plantea Pablo. Yo me hago esclavo de Jesucristo y entonces paso a ser libre. Porque si no, soy esclavo ¿de quién? Del pecado. Entonces, por eso es que en el 8:32 conoceréis la verdad. La verdad es Cristo. Y esa verdad nos hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Fíjate que en este verso tan cortito nos plantea una revelación que el que nos libra del pecado es la verdad. Y la verdad es Cristo. Más adelante nos dice que esa verdad es inseparable del amor. Que uno de los mayores peligros del creyente es hablar o vivir la verdad sin amor. Porque la hablamos a veces con arrogancia, con dureza. Y esta es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia marca un montón de eventos donde los cristianos, por creernos que tenemos el sartén de la verdad agajado por el mango, arrollamos al que sea y no le damos con el sartén. Pero cuánta historia triste, vergonzosa ha tenido la iglesia cristiana, sean evangélicos, sean católicos romanos, sea la iglesia primitiva, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque el celo nos llevaba a la arrogancia y nos ponemos duros. Mire, cuando usted hable, discuta con alguien de los asuntos, dice que de hecho que no se puede ni se debe discutir sobre dos temas con nadie, religión y política, porque va a salir perdiendo, va a salir peleado, sea su hermano, sea su primo, sea su papá, mamá. No discuta a nadie nunca, ni religión ni política. Y entonces, no, porque yo tengo la verdad, diría el católico romano. El pentecostal, no, porque yo hablo en lengua. El adventista, no, porque yo adoro el sábado, que es el sabbat. Y así nos las pasamos, peleando unos con otros por... No, que yo tengo la Biblia mía, tiene más libros que la tuya. Tú le arrancaste las páginas. Mire, lea la historia para que vea. Así que vivir la verdad sin amor es arrogancia, es dureza. ¿Qué tal si nos vamos a la Inquisición? Digo la Inquisición porque en los libros dice la santa, que de santa nada. Donde se mató millares y millares de seres humanos porque no piensan igual que tú. Los judíos y los árabes fueron expulsados de España y para evitar que te fueras, tú
decías que eras convertido, que embuste, no estabas convertido en nada. No, yo abrazo el cristianismo. Te ponías una cruz enorme aquí, decías que eras cristiano, aunque allá en tu seno, en tu casa, seguías practicando el judaísmo o el islam. Pero si no, te tenías que ir de España y fueron miles y miles de personas y el que no era llevada a la hoguera. De hecho, más adelante vamos a ver Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, la Biblia que tú tienes en tus manos, Reina Valera. Eran dos sacerdotes, monjes católicos, que estando en un convento se convencieron y tuvieron la luz de Cristo, los alumbró. Y la iglesia, la Inquisición los mandó a matar. Tuvieron que huir. Uno a Inglaterra, el otro a Holanda. Allá escribieron las Biblias, ¿verdad? Así que la historia ni se diga. Primera de Pedro dice, cuando alguien te pregunte, para tú tienes que estar listo. Cuando alguien te pregunte en qué tú crees y por qué tú eres bautista, tú eres evangélico, dice que estés preparado. ¿Pero con qué? Mansedumbre y respeto. Esto no es a la trágatela, como a veces se predican de los púlpitos. Mansedumbre y respeto ante aquellos que te pidan una explicación. Así que la verdad sin amor es áspera y ruda. Necesitamos entonces mansedumbre y respeto cuando usted vaya a dialogar. No me gusta usar la palabra discutir. Dialogar aspectos de religión. Usted dialogue todo lo que quiera, no discuta. Y todo con mansedumbre y respeto. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así crecemos en Cristo. Dice en Efesios 4:15, hablaremos la verdad con amor, no es a la trágatela. Y entonces, ya el 37, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, les dice el Señor. A los judíos que estaban, volvemos a la inicial. Pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre. Ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Y aquí es que, ¿quién es el Padre? El diablo. Le dice el Señor, ustedes son de parte de su padre el diablo. Juan 14:6, entonces ahí el Señor dice, ¿quién es Él? ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre, y lo recalca, nadie viene al Padre. Y ahí, ¿qué ha hecho la iglesia cristiana? Inventar un montón de cosas. Que si a través de la Biblia, que si los santos, que si las penitencias, que si la indulgencia. Nada de eso está en la Biblia. Entonces, dialoguemos, no peleemos. Si el hermano cree que eso es beneficioso para él o para ella, pues gloria a Dios. Pero usted tiene una libertad en Cristo de usted usar el entendimiento. La verdad es inseparable de la persona de Jesucristo. La verdad es más que una doctrina o una vivencia espiritual. La verdad es una persona. La verdad no es es la Biblia, la verdad no es una doctrina, no un dogma. La verdad es Cristo. Si Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso que en la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero era un doctor, profesor en la universidad, y allí él escribía y se convenció que algo faltaba, que todo aquel andamiaje religioso no le daba paz. Y él encontró el famoso texto donde dice que el justo vivirá por la fe. La fe es lo que te salva y te sana a ti y a mí. Entonces él escribió los famosos 5, se llama los 5 solas. Sola Cristo,
Solo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más nos guía a la salvación, solo Cristo. Solo Cristo. Sola Escritura. No hay que leer 1000 libros. Lea la Biblia. Esa es la Biblia de Lutero. Cosa interesante para los hermanitos bien jajatabla. Cuando usted va, yo no soy alemán, ninguno sabe alemán aquí, ¿verdad? Había una profesora aquí que sabía alemán. La doctora, bueno, se me olvida el nombre. Anyway, en esa Biblia están los libros, que esa es otra palabra, apócrifos o deuterocanónicos. ¿Qué son? ¿Son apócrifos o son deuterocanónicos? Entonces nos arrancamos las greñas unos a otros, porque uno dice, no, la Biblia mía es la que es completa. Lutero, cuando traduce en esa Biblia, incluyó los famosos libros deuterocanónicos. Apócrifo, de hecho, no quiere decir que es un libro de embuste, vamos a decir. Apócrifo significa oculto, escondido. O sea, que eran libros que no estaban allí. De todas formas, posteriormente, cuando Reina y Valera traducen, también los incluyeron. En su Reina Valera, la original, están esos libros, por si no lo sabía. Lutero tenía una mala percepción de estos libros. El Hebreo, Santiago, Judas, Apocalipsis. Él decía que la epístola de Santiago era una epístola de paja, que si fuera por él la sacaba. Por poco no la incluye en su... La verdad que Mercantón lo convenció que tenía que ponerla. Y todo era porque no apunta a la obra de Cristo. Y el Apocalipsis, mira lo que decía Lutero, de ninguna forma detecto el Espíritu Santo haya producido ese libro. Palabra de un gran reformador y un hombre pensador, ¿verdad? Por poco se quedan todos estos libros fuera. Solo la gracia, somos salvos por la gracia de Dios, no porque tú te portas bien o yo me porto mal. Solo la fe, creer en el sacrificio del Señor en la cruz, y solo a Dios sea la gloria. No es para más nadie, no es para más nadie, solo a Dios sea la gloria. ¿Cómo empieza? Aparte, estamos hablando de la libertad cristiana para los hermanos que han llegado. Estamos en Juan capítulo 8. Parte de esta libertad cristiana me permite a mí leer y entender todo esto y yo tomar posición. Creo esto, creo aquello. ¿Ok? Así que Ptolomeo II Filadelfo era el gobernador allá en Alejandría, al norte de Egipto. Se le ocurrió en el año más o menos 280 a 300 antes de Cristo traducir todos los libros de la literatura, porque él quería una biblioteca en Alejandría famosa. Y ahí estaban los libros hebreos, y ahí se tradujo al griego la Biblia hebrea. Y esta versión de los 70 que se llama, porque eran 70 sabios griegos, tiene 7 libros más, que son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera y Segunda, Macabeo y Sabiduría. Y a otras secciones de Estel y Daniel. Y a estos libros se les llamó Deutero. Deutero significa después. Los libros que vinieron después del canon. Este Talmud de Babilonia, también se le llama así, el Talmud babilónico 200 al 500 después de Cristo, da el canon completo de 24 libros. Esto viene de un sínodo que se llama el sínodo de Jamnia, que ocurre en el año 90 después de Cristo. Después de la destrucción, ¿qué pasó? Los romanos destruyen el templo, los judíos están a la deriva y escapando. Ellos decidieron entonces, los judíos de Palestina, no los de Alejandría, cuáles son los libros sagrados. Pues entonces hicieron un número. ¿Qué pasó? Que ese número no concuerda con los números que aparecen en los 70. Y esto es el canon de los libros sagrados. Así que el contenido de este canon es exactamente el que figura en tu Biblia evangélica.
tu Biblia evangélica tiene el sínodo de Jamnia, no los libros del Antiguo Testamento de la versión de Alejandría. Eso explica por qué la Biblia tuya es distinta a la Biblia de un hermano católico. Si él es feliz leyendo la Biblia católica, pues, y tú eres feliz leyendo la tuya, pues, en amor, no discuta. Así que había pues entre los judíos tenían un problema, tenían dos cánones, el canon breve, que es el palestinense de Palestina, que es el que tú y yo usamos, y el canon largo, el que viene de Alejandría, que tiene todos esos libros, primera y segunda de Macabeo, etcétera. Así que entonces el Antiguo Testamento de nuestra Biblia tiene 39 libros, ¿verdad? 24 rollos. En cambio, la Biblia editada por los católicos romanos tiene 7 libros más y ciertas adiciones a algunos libros. Los libros deuterocanónicos, deutero significa después que se cerró el canon, son esos que están ahí, y una adición a Esther y Daniel. ¿Ustedes se acuerdan de la casta Susana? Vamos, los viejitos de aquí de la iglesia, la casta Susana, que era un friquitín que había por ahí, en la calle Isabel. ¿Perdón? La catalana es otra, pero esta es la casta Susana. Y yo siempre que pasaba de las Ponce High decía, ¿y esto qué? Hasta que un día encontré en Daniel, que es la muchacha aquella que 2 viejos libidinosos la acusan, querían tener relaciones, ella no se deja, y la acusan de hacer esto, lo otro, y Salomón es el que, bueno, leen la casta Susana en Daniel. Recuerden que tiene que ir a la Biblia católica para leerlo. Existen otros libros que se llaman apócrifos, que ni los judíos ni la iglesia cristiana han aceptado. Ahí está, segunda y tercera de Esdras, la oración de Manasés, de Enoc, etc. Y estos escritos no aparecen en el canon ni hebreo ni en los 70. El término le fue aplicado primero por Cirilo de Jerusalén en el siglo IV y San Jerónimo en el siglo V. Lo usaron, sin embargo, no en el sentido que tiene hoy, porque tú dices, esos libros son apócrifos. Hoy tiene un sentido de ser falso, espurio, sino en el sentido original, que era oculto, secreto, del verbo griego apócripto, oculto. Así que desde el siglo XVI empezó a emplearse y designarse la palabra deuterocanónico, perteneciente a un segundo canon. Y en esta segunda designación deuterocanónico ha sido favorecida por los hermanos católicos y algunos evangélicos. Nos empeñamos en decir que son apócrifos. Los católicos llaman apócrifos a los que los libros de los protestantes llaman pseudoepigráficos. Nada, que revolú, ¿verdad? Usted lo que tiene que es libre en Cristo. Así que usted estudie, aprenda y no diga, no, que yo tengo la verdad y tú no la tienes. Mira, la verdad es Cristo. La verdad es Cristo, que es Él, que es lo que estamos. Y entonces, la Biblia ecuménica, pues hace unos años atrás, la Sociedad Bíblica decidió hacer una Biblia ecuménica de la versión popular. Incluyó los 7 libros. Así que la Biblia Dios habla hoy. En estos libros aparecen primero y segunda Macabeo, Baruch, Tobías, Judía, Eclesiástico y esa es la Biblia Dios habla hoy con deuterocanónico. Usted va a una librería evangélica y la va a encontrar. Porque es una Biblia que lo puede usar tanto el hermano católico como el hermano evangélico. Y no nos vamos a estar dando con ella, que si a ti te faltan y a mí no me faltan. Así que son libros deuterocanónicos o apócrifos. En el Nuevo Testamento, gracias al Señor, no tenemos problemas. Los 27 libros del Nuevo Testamento son igualitos en ambas Biblias. En ese monasterio de San Isidoro, allí Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y otros sacerdotes empezaron a traducir al español, porque el problema era que había que leerlo en latín.
Y allí se empezó y se tradujo al español. Pero tuvieron que huir, como les dije, a Inglaterra uno, que de hecho Cipriano de Valera fue profesor en Oxford. Y Casiodoro de Reina, que fue el primero, se fue a... Están ahí, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina hace esta traducción que se llama la Biblia. Los que están cerca ven un oso lamiendo miel, comiendo la miel, porque la palabra de Dios es dulce. Así que, por eso se le llama la Biblia del oso. Y en esa Biblia, cuando empieza la primera, ahí abajo, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dice ahí Isaías 40, la hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. Lo escribió este señor. Claro, eso es Isaías 40. Primera de Pedro, capítulo 1, repite ese texto. Sin embargo, hay el libro de los Macabeos, usted lo encuentra. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Ven cómo su Reina Valera tiene los libros deuterocanónicos? Lo que pasa es que esto es en 1500, en el 1800 se los quitaron, pero están ahí. Así que primera de Macabeo y segunda de Macabeo, eso es una versión facímil que yo tengo de esa Biblia. Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y allí nos dice que esa palabra es la que nos alumbra, es como un lucero de la mañana, salga en nuestros corazones. ¿Por qué se llama la Biblia del cántaro? A la de Cipriano de Valera, la otra es del oso, por el oso comiendo miel. Y esta es la Biblia del cántaro, porque hay un cántaro ahí. Míralo ahí. Hay un hombre que sembró un árbol. Hay uno que está regando. ¿Y quién da el crecimiento? Primera de Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Dios es el que da el crecimiento. Por eso se le llama la Biblia del cántaro. Así que tu Biblia Reina Valera es Biblia del oso, Biblia del cántaro. Ahora, estamos hablando de la libertad que Cristo nos da. Cristo nos hizo libres. Amén. Ese amén está flojo. Cristo nos hizo libres. Amén, y amén, y amén. Por lo tanto, cuando yo leo la palabra del Señor, el Señor y el Espíritu Santo me da a mí también para que entienda. Tenemos el entendimiento. El primer principio, usemos siempre el filtro de Cristo. Hay gente que dice que cree la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. Cuidado con eso. Yo tengo un estudio bíblico que yo he sacado más de 100 textos bíblicos que son textos de miedo, textos de terror. No me tiren con las Biblias. Lea la Biblia bien para que usted vea textos de terror. Unos textos que como tiran los muchachos, cogen el hijo del enemigo y tiran estrellas contra la roca. Eso es un salmo, ¿sabes? Así que de tapa a tapa, cuidado. Porque el apóstol Pablo dice que esto es como por espejo. Como por espejo. Pero mira, ese era el espejo que tenía esta gente. Si tú, las hermanas de aquí, le dan un espejito de esto, ¿usted lo quiere? Ese espejo no se ve bien. ¿Verdad que no? Así que Pablo dice, ahora vemos como por espejo. Sí, pero espejo de ese tiempo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Veremos cara a cara y lo llegaremos a conocer. Así que cuando leamos la Biblia, ¿qué es lo primero que hacemos? Además de los que necesitamos espejuelos. Los espejuelos de Cristo. Los espejuelos de Cristo. No lea la palabra sin los espejuelos del Señor. Por eso le puse la palabra ixoye, que es el pescadito, que era el símbolo de los cristianos. Así que Mateo 5, el Señor nos enseña. ¿Qué dice Mateo 5? ¿Oíste que fue dicho?
amas a tu prójimo, odias a tu enemigo. Yo os digo, mira cómo el Señor mismo interpreta la palabra. Y le digo, cambien eso, borren eso. Por eso cuidado con él de tapa a tapa. Yo os digo, dice el Señor. Segundo principio, cada uno convencido de lo que piensa. Si tú estás convencido de una cosa, pues gloria a Dios por eso. Yo estoy convencido de una cosa distinta, gloria a Dios por eso. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga. Cada uno esté plenamente convencido, y ahí hay 3 versiones. Convencido de lo que piensa, firme en sus propias opiniones, plenamente convencido en su propia mente. Usted tenga un cuadro claro en su cabeza de qué es lo que usted cree. Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, mire, deje de estar peleando que si el hermano comió lechón, que si el hermano tiene que comer pescado. Porque entonces ahí hay, ¿sabe que los adventistas, pues, como los judíos, no quieren cierto tipo de alimento? Y de la bebida ni se diga. Pues entonces, ¿qué dice Pablo? El reino de Dios no es ni comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Usted practique la justicia de Dios. Y entonces, el Espíritu Santo. Ahora, por otro lado, Pablo dice, mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite. Y si usted va, Pablo dice que hay gente más débil, que para usted da lo mismo lo que me come y lo que me beba. Hay otras personas que los debilita, pues si a esa persona los debilita, y esto se daba mucho, porque comían en la carnicería, iban a buscar carne, y era carne sacrificada a ídolos. Pablo dice, mira, tú vas a coger tu canto de carne y vete y te lo comes. Pero si alguien dice, esto fue sacrificado a los ídolos, pues tú lo rechazas. No permitas, pues, que nadie juzgue por lo que tú comes o bebes, ni porque tú celebras el culto al Señor el domingo y el otro hermano quiere el sábado, como los hermanos adventistas. Pues mira, gloria a Dios por eso. Todo esto no es más que una sombra, porque lo real y verdadero es Cristo. Por eso que nos dice la libertad. Así que por otro lado dice, claro que me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya. Pues me habrán de juzgar a mí libertad por la conciencia de otro. Si hace otro, la conciencia lo martilla, le hace huecos en la cabeza, pues a él. Pero ¿y por qué me vas a juzgar a mí? Porque ese juzga que esto es bueno, que esto es malo, cuando yo tengo, por eso que empecé, cada uno esté convencido en su propio nous. La palabra griega es nous, pensamiento. Así que si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, hagan todo ¿para quién? Para la gloria del Señor. Comida y bebida, cuidado. Entonces nos vamos hablando de bebida. ¿Saben lo que es eso? Cuando hace 20 y pico años nos dedicamos a digitalizar parte de los escritos de la iglesia, encontramos el libro de tesorería de la hermana Ginny Dongan, nuestra primera tesorera, libro de tesorería 1900-1907. Y allí dice que gastaron 40 chavos en vino. En vino. Más adelante nos vamos a ese libro y buscamos. Usted ve esa flecha roja, dice Wine for the Lord's Supper. Y ahí gastaron $2.50. Así que ahí se bebía vino en la Santa Cena. Luego, fíjate que esto en 1910, viene la temperancia, viene la ley seca, viene un montón de... Y tiene razón de ser. Una vez yo le pregunto a un pastor y me dice, mira, usamos jugo de uva, porque si viene un hermano que ha sido alcohólico y tú le pones esa copa de vino en la boca, lo tiraste por chojo. Pues mira, aplicamos el amor de Cristo. Pues me bebo mi juguito de uva. No peleé por eso. ¿Está bien? Así que, pero en esta iglesia se usaba vino en la Santa Cena. Vaya a la Escritura y vaya a los documentos y no pelee.
Tercer principio, la letra y el ministerio del Espíritu. ¿De qué Pablo está hablando ahí? Pablo dice en 2 de Corintios 3:6 que Él nos capacitó para un nuevo pacto, porque la letra mata y el Espíritu, ¿y qué es la letra? El tapa hasta los mapas. Esa es la letra. Ah, no, que no es eso. Ajá. El ministerio de muerte grabado en ¿dónde? Letras en piedra. Los 10 mandamientos. Pablo dice que son un ministerio de muerte. No lo digo yo, no lo dice Cacola hoy, lo dice Pablo. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían ver a Moisés. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? El ministerio de Cristo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor. Entonces, ¿quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libres, que fue como cuando comenzamos la lección esta mañana. Cristo nos liberta para que usted use su entendimiento, no crea todo lo que le digan, no crea todo lo que yo he dicho esta mañana. Usted va a ir y que el Espíritu Santo le dé el entendimiento. Usted busca la historia, porque por eso es que ha habido por eso es que la iglesia cristiana a veces está como está, tanto disparate que se predica, tantas nuevas doctrinas. Ustedes saben que yo estoy peleado con el asunto de las primicias, ¿verdad? Porque eso de que tú también, Víctor, amén, amén. Las primicias, hay iglesias que te dicen, el primer cheque del año, en enero, hay que llevarlo a la iglesia, completito. Y si sacan unos chavitos para pagar el agua y la luz, van a estar mal. ¿Ok? El Señor es el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros mirando con el rostro descubierto, reflejo como un espejo, la gloria, somos transformados de gloria en gloria, a su misma imagen por la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que cualquier pasaje, y este es el último texto, que ya va a sonar, vamos a acabar la clase, cualquier pasaje que muestre un evangelio vivificador de Cristo, eso es palabra divina. Sin embargo, cualquier pasaje que margina, elimine a un ser humano, legitime la injusticia, eso es la otra letra que mata. Vamos a orar porque aquí termina la clase. Inclinamos los rostros. Señor, que te manifiestas en nuestras vidas como la fuente auténtica de la verdad. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra de manera que podamos ser partícipes, beneficiarios de la libertad que proviene de ti. Refuerza en nosotros y en nosotras la conciencia de que para ser auténticamente tus discípulos tenemos que vivir anclados en esa verdad que liberta. Ayúdanos a discernir, recuerden que la verdad es Cristo. Ayúdanos a discernir las maneras en que podemos usar la libertad recibida de ti para viabilizar transformaciones en otras y en otros. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.